todos y a todas, en este video vamos a trabajar el tema 2.3 y 2.4 de primer año de bachillerato, la división sintética, tanto la parte 1 como la parte 2. La parte 2 tenemos un problema que dice que tenemos que realizar las siguientes divisiones y escribir el dividendo de la forma Q multiplicado por D más R, donde ya sabemos de que Q representa el divisor, D representa el cociente y R representa el residuo. Les voy a explicar dos problemas, aquí tengo el literal A, y como lo pueden notar, ese literal A ya lo tengo resuelto acá, pero lo he hecho a través del método de la división larga. Lo voy a hacer en este momento con la división sintética y vamos a realizar algunas comparaciones. Comienzo entonces. El paso número 1, como ya sabemos, es que tenemos que ordenar de manera ascendente o descendente nuestros polinomios con respecto a los exponentes. Yo lo voy a hacer de manera descendente. El mayor exponente que aparece aquí es 3, así que ese es el primer término que voy a escribir. Luego iría más 3x al cuadrado, que tiene exponente 2, luego iría menos 20x con exponente 1, y por último menos 12 con exponente 0. 3, 2, 1, 0. Bien, luego tenemos que formar una estructura como esta o parecida a esta. En esta estructura, lo primero que voy a colocar en esta parte de acá son los coeficientes del dividendo, es decir, los numeritos que acompañan a cada uno de los términos en mi dividendo. Aquí, al no ver un número, asumimos que es el número 1. El numerito que acompaña acá es el número 3. El de aquí no es 20, hay que tener cuidado con eso, es menos 20. Los signos son importantes. Y el último sería menos 12. Bien, el siguiente paso es que necesitamos un número para acá. El número que va a ir aquí siempre es el término independiente del divisor. Aquí tenemos nuestro divisor. El término independiente es el numerito que no tiene variable, en este caso el número 6. Pero hay una condición, a ese número siempre tenemos que cambiar el signo. Si es positivo lo escribimos negativo, si es negativo lo escribimos positivo. En este caso tenemos 6 positivo, así que yo lo voy a escribir negativo. Y comencemos entonces con las operaciones. Lo que tenemos que hacer es que el primer número que aparece acá lo voy a escribir en esta parte de acá. Y ahora voy a multiplicar 1 por menos 6. 1 por menos 6, menos 6. Ese resultado lo tengo que escribir debajo del siguiente coeficiente. Entonces justo acá. Y ahora voy a realizar las operaciones de manera vertical. Ya saben, signos iguales se suman y signos diferentes se restan. 3 menos 6, el resultado es menos 3. Este número nuevamente lo voy a multiplicar con este. Menos por menos más y 3 por 6, 18. Y el resultado debajo del siguiente coeficiente, 18. 18 al no tener signo se asume que es positivo. Menos 20 más 18, el resultado es menos 2. A multiplicar nuevamente. Menos 2 multiplicado por menos 6, el resultado es 12 positivo. Y menos 12 más 12, el resultado es 0. Este numerito que se encuentra al final, acá, ese siempre va a ser el residuo. Residuo. Y como en este momento es 0, vamos a asumir entonces que la división es exacta. Los numeritos que quedan acá son los coeficientes de mi cociente. Pero este cociente está incompleto. Le hace falta la variable. ¿Con cuál variable estamos trabajando? Con la variable x. Así que a cada numerito de esos le voy a agregar nuestra variable. Pero a esa variable también tenemos que agregarle un exponente. El exponente lo vamos a calcular siempre así. Al mayor exponente que aparece en mi dividendo, que en este caso es 3, le vamos a restar 1. Y siempre va a ser 1. 3 menos 1, 2. Bien, ese es el exponente del primer término. Y ahora ese 2 comienza a disminuir de 1 en 1. Si a 2 le restamos 1, me queda 1. Y si a 1 le restamos 1, me queda 0. Pero ya sabemos de que cuando un término tiene 0, eso me va a dar 1 y por lo tanto no es necesario ponerlo. El 1 no se escribe y se asume que está ahí. El 1 no se escribe y se asume que está ahí. Así que ese resultado que tenemos ahí es ya nuestro cociente completo. Por lo tanto, el resultado de realizar esta división es igual a x elevado al cuadrado menos 3x menos 2. Menos 3x menos 2. Bien, y ahora la última parte. Nos piden escribir el dividendo en la forma Q multiplicado por D más R. Así que voy a copiar mi dividendo, que es este mismo de acá, pero ya ordenadito. Me va a quedar x al cubo más 3x al cuadrado menos 20x menos 12. ¿Y a qué es igual el dividendo? Es igual al divisor, x más 6, multiplicado por el cociente, que es esta expresión de acá, x al cuadrado menos 3x menos 2. Y eso más el residuo, pero en este momento nuestro residuo es 0, así que no es necesario agregarlo. Y vean, ¿qué es lo que tenemos acá? El dividendo ya factorizado. Bien, antes de que pasemos a resolver el literal B, quiero que realicemos algunas comparaciones entre realizar la división utilizando este método, que es el algoritmo de la división larga, o utilizar la división sintética. Lo primero que quiero que noten es que, utilizando este método, siempre hay una parejita de términos que se me eliminan, que son esos términos de aquí, de acá y también de acá. Esas operaciones, por tanto, no aparecen registradas en la división sintética, pero sí el resto de operaciones. Por ejemplo, cuando decimos 3 menos 6, esa operación la tenemos acá, 3 menos 6. Luego, menos 20 más 18, también está acá, menos 20 más 18. Y por último, menos 12 más 12, que también se encuentra acá. En este método, aquí se encuentra el cociente, que es x al cuadrado menos 3x menos 2. Ese cociente lo tenemos por acá, x al cuadrado menos 3x menos 2. Cuando nosotros multiplicamos los coeficientes del cociente por el término independiente, que es 6, nosotros decíamos x al cuadrado multiplicado por 6, eso me daba 6x al cuadrado positivo, pero nosotros le cambiamos el signo y lo escribíamos como menos 6x al cuadrado negativo. Bien.
ese menos 6 aparece acá y para no realizar ese cambio de signo es que nosotros de una sola vez le cambiamos el signo al término independiente del divisor. Bien, observen que aquí están los otros valores, 18 y 12. Aquí tenemos 18 y aquí también tenemos 12. Por último, nuestro residuo 0, que lo encontramos en esta parte de acá, y aquí también tenemos residuo 0. Bien, hasta aquí con las comparaciones y el literal A. Comencemos entonces con el literal B. Paso número 1, ordenar nuestros polinomios. Voy a ordenar el dividendo, el máximo exponente es x al cubo, luego sigue el término que tiene x al cuadrado, sería este de acá, menos 8x al cuadrado, luego sigue el término que tiene x. Pero si analizamos nuestro polinomio, no tenemos un término que tiene x. Ya saben, por obligación tenemos que agregarlo. Pero al agregarlo le tenemos que escribir coeficiente 0 para no alterar nuestro polinomio. Y por último, el término independiente que sería más 72. Bien, a partir de aquí, ahora tengo que escribir los coeficientes de ese dividendo. Aquí ya sabemos que tenemos 1, aquí sería menos 8, luego tenemos 0 y por último tenemos 72. Vamos a escribir aquí el término independiente del divisor, que en este momento es menos 5, pero como hay que cambiarle el signo, entonces tengo que escribir 5. Bajamos el primer numerito, que es 1, y decimos 1 multiplicado por 5, 5 menos 8 más 5, menos 3. Menos 3 multiplicado por 5, ese resultado es menos 15. 0 menos 15 es menos 15. Si multiplicamos menos 15 por 5, el resultado es menos 75. Al realizar la operación 72 menos 75, el resultado es menos 3. Ya sabemos que esta parte de acá es mi residuo. Por lo tanto, mi división no es exacta. Bien, y aquí lo que tenemos son los coeficientes de nuestro cociente. Nuestro cociente completo quedaría así. 1x menos 3x menos 15. E insisto nuevamente, quiero el exponente de esta variable x. Se calcula así. Al máximo exponente del dividendo, que es 3, le restamos 1. 3 menos 1, 2. Y ahora disminuimos de 1 en 1. 1 y por lo tanto aquí me faltó x a la 0. Ya sabemos que x a la 0 se omite, no es necesario escribirlo. Este 1 tampoco es necesario escribirlo y este tampoco. Bien, así que ese es el cociente, o bueno, al menos la parte entera del cociente, porque recuerden que en este momento la división no es exacta, pero este resultado lo puedo escribir como un número mixto. Lo primero que se pone es la parte entera del cociente, que sería la expresión x al cuadrado menos 3x menos 15, y eso más el residuo, que en este momento es menos 3, y eso dividido entre el divisor, que es x menos 5. Ahí tenemos entonces el resultado de nuestra división. Ahora, escribamos el dividendo en la forma q multiplicado por d más l. Voy a escribir mi dividendo, x al cubo menos 8x al cuadrado. Aquí no es necesario agregar ese 0, menos 72. Eso va a ser igual al divisor, x menos 5, multiplicado por el cociente, por la parte entera del cociente, que es x al cuadrado, menos 3x, menos 15, y eso más el residuo. Como el residuo en este momento es menos 3, entonces me queda menos 3. Bien, y ahí ahora sí tenemos completado nuestro segundo problema. Hasta aquí con esta parte. Muchas gracias, un verdadero placer. Nos vemos luego.